Soy Amelia, tengo 35 años, y hoy enterré a mi esposo, James, en el extranjero. Después de 30 horas sin dormir viajando de regreso a casa, escribí en el chat familiar, mi vuelo aterriza a las 5 de la tarde, ¿alguien puede recogerme? Mi hermano Troy contestó, estamos ocupados. Usa Uber. Mamá agregó, ¿por qué no planeaste mejor? Con los dedos temblando, respondí, no se preocupen, mientras por dentro me derrumbaba en silencio. No sabía que, en cuestión de horas, mi familia estaría viendo mi tragedia en las noticias de la noche. Antes de continuar con esta historia, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido abandonado justo cuando más necesitabas a alguien. Antes de que el dolor reescribiera toda mi existencia, tenía lo que muchos llamarían una vida de ensueño. James y yo nos conocimos en el segundo año de universidad. Derramó café sobre mi libro de economía, insistió en comprarme uno nuevo y, de alguna forma, convirtió aquel desastre en una cita para cenar. Nos casamos al graduarnos y construimos una vida hermosa en Portland. Yo trabajaba como directora de marketing mientras James triunfaba como ingeniero de software. Teníamos una casa de 2 pisos muy acogedora, con un jardín en el que yo ponía el alma cada primavera. James siempre bromeaba diciendo que mis jitomates podrían ganar cintas en la feria estatal si algún día los inscribía. 10 años de matrimonio pasaron como un sueño. Viajábamos cada vez que podíamos, organizábamos noches de juegos con amigos los jueves y ahorrábamos con disciplina para nuestro futuro. Incluso ya hablábamos de formar una familia pronto. Habíamos convertido la recámara de visitas en una oficina en casa, lista para transformarse en un cuarto de bebé cuando llegara el momento. Todo cambió el otoño pasado, cuando a James le ofrecieron un contrato de 6 meses con una empresa tecnológica internacional en Singapur. Era la oportunidad de su vida, una que impulsaría enormemente su carrera y nos permitiría vivir una experiencia única en el extranjero. Arreglé trabajar a distancia por 3 meses, pensando en dividir nuestro tiempo entre continentes. Estábamos tan emocionados por la aventura que venía. La noche antes de su partida hicimos una cena especial en casa. Aún recuerdo cada detalle, la música suave de fondo, las velas titilando en la mesa del comedor y la forma en que James me miraba cuando me prometió que esa oportunidad haría nuestro futuro todavía más brillante. 6 meses se van a ir volando, me aseguró, entrelazando sus dedos con los míos, y después empezaremos el siguiente capítulo. Durante los primeros 2 meses hacíamos videollamadas todos los días. Yo volé a visitarlo 3 semanas en las fiestas decembrinas, y fue como vivir una segunda luna de miel. Singapur era hermoso, vibrante y emocionante. James me enseñó la ciudad, me presentó a sus compañeros de trabajo y los fines de semana explorábamos islas cercanas. Todo parecía perfecto. Incluso comenzamos a hablar en serio sobre buscar un bebé cuando terminara su contrato. Entonces llegó la llamada que destrozó mi mundo. Yo ya estaba de regreso en Portland cuando, en nuestra videollamada matutina, James me dijo que tenía un fuerte dolor de cabeza. Seguramente es solo estrés, comentó, mientras se masajeaba las sienes. Tenía la entrega de un gran proyecto encima. 8 horas después, su compañero de trabajo llamó desde el teléfono de James. Mi esposo se había desmayado en una junta y lo habían llevado de emergencia al hospital. Reservé el primer vuelo disponible, pero cuando llegué 26 horas más tarde, James ya estaba en coma. Los doctores me explicaron, aneurisma cerebral. Le habían hecho una cirugía de emergencia, pero el daño era catastrófico. Durante 5 días me quedé junto a su cama, tomándole la mano, hablándole, rezando por un milagro que nunca llegó. James jamás recuperó la conciencia. Solo tenía 37 años. El infierno de enfrentar sola un sistema hospitalario extranjero fue abrumador. Cada formato era confuso, cada conversación torpe, mediada por aplicaciones de traducción o intérpretes agotados del hospital. Llamaba a mi familia todos los días buscando apoyo emocional, pero nuestras charlas eran breves. Estamos rezando por ti, me decían antes de explicar por qué tenían que colgar rápido. Mi madre me preguntó si había pensado en comprar seguro de viaje. Mi hermano Troy sugirió contratar un servicio local para que me ayudara y así regresar antes, pero yo no podía dejar a James. No así. No en un país donde no conocía a nadie más que a sus compañeros de trabajo.
Me quedé y me hice cargo de todo sola. El trámite para obtener el acta de defunción tomó 3 días completos y una cantidad interminable de visitas a oficinas. Organizar el entierro en Singapur, porque el costo de trasladar su cuerpo a casa era imposible de pagar, significó enfrentarme a costumbres y tradiciones que me resultaban completamente desconocidas. El funeral fue pequeño, algunos de sus compañeros. Un par de expatriados que se habían hecho amigos suyos, y yo. Sin familia, sin amigos de toda la vida. Mis padres dijeron que el vuelo era demasiado caro con tan poca anticipación. Mi hermano tenía obligaciones laborales críticas. Y ahí estuve, sola, viendo cómo bajaban a mi esposo a la tierra, a miles de kilómetros de todos los que lo amábamos. La carga económica fue aplastante. Nuestro seguro cubrió ciertos gastos, pero las pólizas internacionales tenían limitaciones que jamás me detuve a revisar antes de la tragedia. Vacié nuestros ahorros y saturé las tarjetas de crédito para poder pagar todo. Durante ese tiempo seguí informando a mi familia, con la esperanza de que alguien ofreciera algo más que condolencias rápidas o sugerencias prácticas. Ahora que lo pienso, no debí sorprenderme de su reacción a mi mensaje desde el aeropuerto. Mi familia siempre había sido así. Cuando me gradué de la preparatoria como la mejor de la generación, mis padres fueron, pero se fueron en cuanto terminé mi discurso porque tenían que llevar a mi hermano a su juego de béisbol. En mi graduación universitaria llegaron tarde y se fueron temprano. Incluso en mi boda, mi mamá pasó más tiempo pendiente de Troy, que llevó a la novia equivocada, que celebrando mi matrimonio. Toda mi vida había estado acomodándome a sus prioridades, inventando excusas por su comportamiento y repitiéndome que cada familia tiene distintas formas de mostrar amor. Pero ahí, frente a la tumba de mi esposo, al otro lado del mundo, entendí al fin que hay personas que simplemente no tienen la capacidad de poner a los demás primero, ni siquiera en los momentos de necesidad más desesperada. Después del funeral, comenzó una pesadilla completamente nueva. La burocracia en Singapur exigía múltiples copias certificadas del acta de defunción, y cada una debía ser autenticada en distintas oficinas de gobierno repartidas por toda la ciudad. Pasé 3 días enteros yendo de un edificio a otro bajo el calor tropical, haciendo filas interminables e intentando explicar mi situación con la voz quebrada por el dolor. Cada noche me derrumbaba en el departamento rentado, rodeada de la ropa de James que aún olía a él. En mi última mañana en Singapur visité la tumba de James una vez más. El panteón estaba en calma al amanecer, con los pájaros cantando entre los árboles frondosos. Coloqué flores frescas junto a su sencilla lápida y me senté en el pasto húmedo, contándole todo lo que llevaría de regreso a casa, sus libros favoritos, el reloj que le regalé en nuestro 5º aniversario, la colección de caracoles que juntamos en nuestros fines de semana en las playas cercanas. Te voy a mantener vivo en mi corazón, susurré, apoyando la palma de mi mano en el mármol frío. Todos los días, por el resto de mi vida. Mi viaje de regreso se extendió por más de 30 horas. Primero, un retraso de 6 horas en Singapur por problemas mecánicos. Luego perdí la conexión en Tokio y tuve que pasar la noche en un hotel del aeropuerto. El último tramo incluyó turbulencia tan fuerte que las sobrecargos permanecieron sentadas por 2 horas. Para cuando comenzamos el descenso a Portland, llevaba más de un día viajando sin parar, casi no había comido y me sostenía únicamente con dolor y determinación. Durante esas interminables horas de trayecto, mi mente regresaba una y otra vez a recuerdos de la infancia, viendo patrones que antes había preferido justificar. Cuando tenía 8 años, me rompí el brazo al caer de la casita del árbol en el patio. Mis papás me llevaron a urgencias, pero me dejaron esperando con una vecina porque tenían que llevar a Troy a su final de fútbol. Él no puede faltar, dijo mi madre. Todo el equipo cuenta con él. Cuando obtuve una beca para la universidad de mis sueños, la primera pregunta de mi papá fue si les costaría algo. Ese verano Troy tenía campamentos deportivos muy caros, me recordó. Como la universidad era mi decisión, yo debía arreglármelas con los gastos. Trabajé en 2 empleos mientras estudiaba, mientras que Troy asistió a una universidad fuera del estado, totalmente financiada por mis padres. El día de mi boda, mi mamá criticó mi vestido por impráctico y mi papá se quejó del costo del modesto salón. Troy llegó 1 hora tarde a la ceremonia. James había notado su comportamiento, pero siempre me animaba con suavidad a enfocarme en nuestra felicidad.
No podemos cambiarlos, me decía. Pero sí podemos decidir cuánto poder les damos sobre nuestra felicidad. Durante los preparativos del funeral en Singapur llamé a casa casi todos los días. La mayoría de las veces mis llamadas se fueron al buzón de voz. Cuando alguien contestaba, las conversaciones eran breves y se enfocaban más en cuándo regresaría que en cómo estaba sobrellevando todo. Mi madre sugirió que estaba prolongando mi dolor al quedarme para el funeral, en lugar de simplemente cremar a James de inmediato. Troy preguntó si James tenía seguro de vida antes de contarme lo preocupado que estaba por una presentación de trabajo que no le salía bien. A pesar de todo ese historial, una parte irracional de mí creyó que esta tragedia, el peor momento de mi vida, finalmente provocaría la compasión que siempre había anhelado de mi familia. Seguramente, pensaba yo, reconocerían la magnitud de mi pérdida y me darían el apoyo que tanto necesitaba. 3 días antes de mi vuelo de regreso, escribí en el chat familiar los detalles de mi itinerario. Las respuestas fueron mínimas, un par de emojis de pulgar arriba de mis papás y un mensaje de Troy preguntando si llevaba souvenirs. Repetí mi hora de llegada 2 veces más antes de abordar mi último vuelo, con la esperanza de que alguien se ofreciera a recogerme en el aeropuerto. Nadie lo hizo, pero hice un último intento al aterrizar en suelo estadounidense. Hermanos, pueden pasar por mí. Estamos ocupados, pide un Uber, fue la respuesta de Troy, que me cayó como un golpe físico. ¿Por qué no planeaste mejor?, escribió mi madre, haciéndome cuestionar si alguna vez les importé de verdad. En ese instante, sentada en el estrecho asiento del avión rodeada de pasajeros ansiosos por bajar, me hice una promesa en silencio, a James y a mí misma. Esta sería la última vez que esperaría agua de un pozo vacío. El aeropuerto internacional de Portland estaba lleno de actividad aquella tarde cuando pasé por migración. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos después de tantas noches sin dormir, y cada anuncio por el altavoz me hacía estremecer. Caminé por la terminal abarrotada en piloto automático, mi cuerpo presente, pero mi mente todavía a miles de kilómetros con James. Me detuve en la banda de equipaje, observando las maletas dar vueltas sin fin en la cinta transportadora. Las mías eran fáciles de reconocer, una gran maleta negra con mi ropa y otras 2 llenas con las pertenencias de James. Las cosas que no tuve corazón para dejar atrás. Su suéter favorito, el diario de piel que le regalé la Navidad pasada, los álbumes de fotos, la taza de café que usaba cada mañana, fragmentos de nuestra vida juntos que ahora representaban todo lo que me quedaba de él. Mi celular vibró con otro mensaje en el chat familiar. Lo abrí con la esperanza de que alguien hubiera reconsiderado. Troy, en serio, hermana, no podemos reorganizar nuestros horarios de último minuto. Para eso existe la planeación. Mamá, tu papá y yo tenemos cena con los Henderson esta noche. Confirmamos hace semanas. Papá, el pronóstico dice que va a llover más tarde. Maneja con cuidado al llegar a casa. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo de nuevo ese vacío tan familiar en el pecho. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba o si había llegado bien. Ningún reconocimiento de lo que acababa de vivir. Escribí un simple, no se preocupen, entiendo. Y aunque en realidad no entendía nada, ¿cómo podían unas cenas o compromisos sociales pesar más que el hecho de apoyar a su hija, que acababa de enterrar sola a su esposo? El peso de las maletas me hizo tambalear cuando las cargué en un carrito. Las pertenencias de James de pronto se sintieron insoportablemente pesadas, tanto física como emocionalmente. Mientras avanzaba hacia la salida, una de las ruedas del carrito se atoró y la maleta de arriba cayó al suelo, abriéndose de golpe y dejando regada la ropa de James por todo el piso brillante del aeropuerto. Me arrodillé de inmediato, recogiendo desesperada sus cosas con la vista nublada por las lágrimas. Un suéter azul, sus tenis favoritos para correr, la corbata que usaba en las cenas elegantes, cada prenda que tocaba desataba una nueva oleada de dolor. Y déjeme ayudarla, señora, dijo una empleada del aeropuerto, arrodillándose a mi lado para recoger las cosas desperdigadas. En su gafete se leía Gloria. Tenía unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. ¿Se encuentra bien? Esa simple pregunta quebró algo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien me preguntó si estaba bien? No cuánto tardaría en superarlo ni qué pasos prácticos debía seguir, sino simplemente si estaba bien.
y mi esposo murió, susurré. Acabo de enterrarlo en Singapur. La expresión de Gloria se suavizó con una compasión genuina. Me ayudó a volver a empacar la maleta en silencio y luego me acompañó personalmente hasta el área de autos de aplicación. ¿Viene alguien por ti?, preguntó. Negué con la cabeza. No, mi familia está ocupada. Su ceño fruncido lo dijo todo, pero no hizo ningún comentario. En lugar de eso, esperó conmigo hasta que llegó el coche, me ayudó a cargar el equipaje y me apretó la mano antes de que subiera. Cuídate mucho, me dijo. Fue más consuelo del que me había dado mi propia familia. El viaje costó $78 por la tarifa en hora pico. El conductor, un hombre mayor llamado Paul, intentó una charla educada mientras sorteábamos el tráfico pesado. Cuando preguntó sobre mi viaje, respondí con evasivas, temiendo derrumbarme por completo si decía la verdad en voz alta. Pareció darse cuenta de mi estado y encendió música suave, limitándose a señalar de vez en cuando algunos cambios en la ciudad ocurridos en los últimos meses. Casi una hora después, entramos a mi calle. La casa se veía exactamente igual que cuando la dejé, y al mismo tiempo completamente distinta. James nunca volvería a abrir esa puerta, nunca más estacionaría el auto en esa entrada, nunca volvería a quejarse del árbol de maple soltando semillas que tapaban las canaletas. Paul me ayudó a dejar las maletas en el porche. Al colocar la última, dudó un momento. ¿Está segura de que está bien, señorita? Parece como si necesitara compañía. Le aseguré que estaba bien, le di una propina generosa y observé cómo las luces traseras de su coche desaparecían al final de la calle, mientras yo buscaba las llaves con torpeza. La puerta se abrió revelando un interior frío y oscuro. Le había pedido a mi madre que ajustara el termostato un día antes de mi llegada. Al parecer lo olvidó. Adentro, me recibió un aire rancio. El canasto de correo junto a la puerta estaba a reventar, otra tarea que mi familia había prometido atender, pero claramente ignoró. El refrigerador solo contenía condimentos caducados y un recipiente mohoso con algo irreconocible. Mi hermano me había asegurado que llenaría la despensa con lo básico antes de mi regreso. Demasiado agotada para lidiar con nada de eso, me arrastré hasta nuestra recámara. No pude soportar la idea de dormir en nuestra cama, así que me acurruqué en el sillón junto a la ventana, todavía con el abrigo puesto porque la casa estaba helada. Rodeada de fotografías de tiempos más felices, por fin me permití desmoronarme por completo. Horas después desperté desorientada y temblando. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que nunca existió mientras James estaba vivo. Ningunos pasos en el pasillo, ninguna cafetera burbujeando en la cocina, ningún tarareo desafinado desde la regadera, solo vacío, interrumpido a veces por el crujido de la madera asentándose. La puerta del closet de James estaba entreabierta, mostrando la ropa que había dejado. Mi familia me había prometido organizar sus cosas para que mi regreso fuera más llevadero. Pero dentro encontré todo intacto. Sus zapatos alineados con la misma precisión de siempre. Su camisa de franela favorita colgada en el gancho donde la había puesto la mañana que salió rumbo a Singapur. Cada prenda, cada objeto, exactamente en el mismo lugar de hacía 6 meses, como si se tratara de un museo de la vida que alguna vez compartimos. Me dejé caer en el piso del closet, abrazando su camisa contra el pecho, buscando desesperadamente algún rastro de su aroma. No había nada, solo algodón limpio y ese olor a encierro de un espacio demasiado tiempo cerrado. Había cargado con pedazos de él a través del océano solo para descubrir que los pedazos que dejé atrás ya no se sentían como él. La mañana llegó con un extraño gorgoteo que venía desde abajo. Adolorida por haber dormido en el sillón, bajé a investigar. El ruido se hacía más fuerte mientras me acercaba a la cocina. Al encender la luz, solté un grito ahogado de horror. Agua caía a chorros desde una enorme grieta en el techo, resbalando por las paredes y acumulándose sobre el piso de azulejo. La temperatura en la casa había bajado aún más durante la noche, y podía ver mi propio aliento empañando el aire. Caminé entre 3 pulgadas de agua helada hasta llegar al closet de servicio donde estaba la válvula principal. El metal de la rueda estaba tan frío que me quemaba los dedos mientras luchaba por girarla. Tras varios intentos, por fin logré cerrar el paso del agua, pero el daño ya era devastador.
El agua se había filtrado bajo los pisos de madera del comedor, haciendo que se levantaran y deformaran. El tablarroca de la cocina estaba a punto de colapsar, hinchado por el agua que también goteaba de las lámparas, creando un riesgo eléctrico evidente. Seguramente la tubería se había congelado y reventado con la reciente ola de frío. Si alguien hubiera mantenido la calefacción encendida, como habían prometido, nada de esto habría pasado. Me quedé de pie en mi cocina anegada, mirando la destrucción con una sensación extraña de desapego. Después de todo lo que había vivido, esto casi me parecía una broma cruel. Claro, mi regreso a casa no podía estar completo sin una inundación. Afuera, la temperatura seguía bajando rápidamente con otra tormenta invernal acercándose. Las noticias locales lo habían advertido desde hacía días, según las notificaciones en mi celular. Mi familia debía saber del pronóstico cuando me dijeron que manejara con cuidado. Y aún así, a nadie se le ocurrió asegurarse de que la casa estuviera protegida contra el frío o con la calefacción encendida. Llamé a un plomero de emergencias, pero me dijeron que estaban saturados durante días con problemas similares en toda la ciudad. Lo más pronto sería el martes, explicó la recepcionista, disculpándose. La tormenta ha hecho que todos llamen por tuberías reventadas. Mi siguiente llamada fue para mi hermano. Troy contestó al cuarto timbrazo, con voz distraída. Oye, no puedo hablar mucho, me estoy alistando para la cena con los Wilson de la que te conté. La casa está inundada, le dije sin rodeos. Se reventó una tubería. Hay agua por todos lados y el plomero no puede venir hasta el martes. Qué mala onda, respondió Troy, más fastidiado que preocupado. ¿Ya intentaste con otros plomeros? Igual revisa en alguna página o algo así. Troy, acabo de regresar de enterrar a mi esposo. Llevo más de un día viajando sin parar. No puedo quedarme aquí, hay agua en las instalaciones eléctricas y no hay calefacción. ¿Puedo quedarme contigo mientras se soluciona esto? El silencio que siguió me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Es que justo hoy no es buen momento. Lisa y yo tenemos a los Wilson de invitados, unos clientes que llevo meses intentando cerrar. Además, el cuarto de visitas está lleno con las cosas de manualidades de Lisa. ¿Ya intentaste con mis papás? Colgué y marqué a la casa de mis padres. Mi mamá contestó enseguida, pero lo primero que escuché fueron excusas. Ay, cariño. Tú sabes que normalmente te diríamos que sí, pero mañana viene el club de bridge aquí a la casa y hemos pasado todo el día preparando. Además, la espalda de tu papá anda muy mal. Simplemente no podemos recibir visitas ahora. ¿Por qué no buscas un hotel? Para eso deberías tener seguro, dijo mi mamá con tono definitivo. A esas alturas no había comido un alimento decente en más de 24 horas. Entre el viaje internacional, el duelo y ahora esta crisis, mi cuerpo estaba completamente agotado. Me sentía mareada y con náuseas mientras intentaba abrirme paso por la cocina inundada en busca de algo que pudiera comer. La luz titilaba amenazante conforme la tormenta afuera arreciaba. Logré encontrar un paquete de galletas rancias en un armario y me las comí de manera mecánica, de pie en el agua que ya había empapado mis zapatos y calcetines. Mis manos y pies empezaban a entumecerse por el frío, pero no tenía fuerzas para preocuparme por cambiarme de ropa. Todo me parecía distante, sin importancia. En un último intento desesperado de arreglar aunque fuera algo, decidí revisar la caja de fusibles en el sótano, con la esperanza de restablecer un poco de calefacción en alguna parte de la casa. Las escaleras estaban resbalosas por el agua, así que me sujeté fuerte del pasamanos mientras bajaba. El aire húmedo y mohoso me recibió abajo, donde el agua ya me llegaba a los tobillos. Caminé con dificultad hacia el panel eléctrico en la pared del fondo, iluminándome con la linterna del celular. Al extender la mano para abrir la caja, mi pie resbaló sobre el concreto mojado. Caí hacia adelante y, por instinto, apoyé la mano contra el metal. Un chispazo brutal recorrió mi brazo, lanzándome hacia atrás. Mi cabeza golpeó algo duro al caer, y por unos segundos todo se volvió negro. Recobré la conciencia tirada en el suelo del sótano, desorientada y temblando con violencia. El brazo derecho me ardía por la descarga eléctrica y sentí algo cálido escurriendo por mi cara. Al tocarme la sien, mis dedos regresaron manchados de sangre.
Tenía una herida abierta justo encima de la ceja. Me puse de pie con esfuerzo, pero una oleada de vértigo me hizo tambalear. El sótano entero parecía girar y hundirse a mi alrededor mientras avanzaba con pasos torpes hacia la escalera. Cada peldaño se convirtió en un reto que exigía toda mi concentración. A mitad de la escalera tuve que detenerme y sentarme, la vista se me nublaba en los bordes. Para cuando logré llegar otra vez a la planta principal, apenas estaba consciente. Me dejé caer en el sillón de la sala, sin fuerzas para avanzar más. La casa se había enfriado todavía más y ya no sentía ni los dedos de las manos ni los de los pies. Una parte lejana de mi mente alcanzaba a reconocer los síntomas de la hipotermia, pero no tenía energía para preocuparme. Mientras entraba y salía de la conciencia, un pitido agudo atravesó la neblina de mi cabeza. Era la alarma del detector de monóxido de carbono. Algo andaba mal con el sistema de calefacción, quizá dañado por el agua o descompuesto por la tormenta. El gas tóxico llenaba la casa mientras yo yacía incapaz de pedir ayuda. Mi celular estaba sobre la mesa de centro, a tan solo unos centímetros de mi mano, pero parecía tan inalcanzable como si estuviera a kilómetros de distancia. Mis extremidades se negaban a obedecerme y la oscuridad se colaba por los bordes de mi visión. En lo que pensé serían mis últimos momentos de conciencia, una extraña calma me envolvió. Si así terminaba todo, al menos estaría con James otra vez. Al menos el dolor pararía. Lo último que recuerdo antes de perderme por completo fue el sonido de alguien golpeando con fuerza la puerta principal y una voz que me llamaba. Luego, nada más que oscuridad. Después supe que Diane Foster, mi vecina de enfrente, había notado que salía agua por debajo de mi puerta y bajaba por las escaleras del pórtico. Preocupada, primero intentó llamarme por teléfono y luego cruzó la calle para investigar. Al no recibir respuesta a sus golpes, pero al escuchar la alarma de monóxido de carbono a todo volumen dentro de la casa, llamó de inmediato a emergencias. Los bomberos derribaron la puerta y me encontraron inconsciente en el sillón, con la casa peligrosamente fría y llena de monóxido de carbono a niveles muy por encima de lo seguro. Según los paramédicos que me llevaron al Hospital General de Portland, sufría de hipotermia moderada, envenenamiento por monóxido de carbono, una conmoción cerebral y las secuelas de la descarga eléctrica. Unas horas más y estaríamos hablando de un desenlace muy distinto, le comentó uno de ellos al médico de urgencias. En el hospital, el equipo médico trabajó rápidamente para elevar mi temperatura corporal y administrarme oxígeno que contrarrestara el monóxido en mi sistema. Me limpiaron y suturaron la herida en la sien, monitorearon mi corazón por si había alguna arritmia causada por la descarga eléctrica y me hicieron pruebas neurológicas para evaluar la gravedad de la conmoción. Cuando encontraron mi pasaporte con los sellos recientes de Singapur y notaron mi anillo de bodas, una enfermera compasiva llamada Sara me preguntó con delicadeza sobre mi situación. En mi estado semiconsciente, al parecer le conté todo, la muerte de James, el funeral en el extranjero, la respuesta de mi familia cuando les pedí un aventón y mi regreso a una casa fría y descuidada. Sara registró todo en mi expediente médico, preocupada por la falta de una red de apoyo cuando me dieran de alta. Lo que ninguna de las dos sabíamos era que un reportero local llamado Michael Chen estaba en el hospital cubriendo lesiones relacionadas con la tormenta para las noticias de la noche. Escuchó a un paramédico comentar mi caso en la sala de descanso. La extraña coincidencia de tragedias, una mujer recién enviudada encontrada al borde de la muerte en su propia casa, era un ángulo demasiado fuerte como para dejarlo pasar. Michael entrevistó a Diane, quien contó que me había visto llegar en un viaje compartido la tarde anterior. Se veía agotada, completamente drenada, dijo frente a la cámara. Pensaba ir a darle la bienvenida, pero con la tormenta encima me puse a preparar mi casa. Me siento fatal ahora, sabiendo lo que estaba pasando sola. El reportero también habló con los paramédicos que atendieron la emergencia. Uno de ellos, visiblemente conmovido por la situación, compartió la conversación de mensajes que había visto en mi celular, el cual seguía abierto en el chat familiar cuando me encontraron. Aquí está alguien que acaba de perder a su esposo, pidiendo a su familia un simple aventón desde el aeropuerto, y básicamente le dicen que pida un Uber. Luego llega a una casa que nadie se molestó en revisar. Es devastador. Para la noche, la historia ya estaba en las noticias locales. Mujer regresa del funeral de su esposo en el extranjero y casi muere sola en casa. El reportaje detallaba cómo había enterrado a mi esposo en Singapur,
viajado más de 30 horas para volver, sido rechazada por mis propios familiares al pedirles ayuda mínima, y casi perder la vida por una emergencia doméstica prevenible. En redes sociales, la historia se amplificó con rapidez. Capturas de la conversación de texto, compartidas por alguien en el hospital, circularon en grupos comunitarios locales y pronto llegaron a plataformas más grandes. El contraste entre mi simple petición y las respuestas indiferentes de mi familia tocó una fibra sensible en los espectadores. El hashtag #sin preocupaciones comenzó a hacerse tendencia a nivel local, con personas compartiendo sus propias historias de abandono familiar en momentos de necesidad. Los negocios locales también reaccionaron con muestras de apoyo. Una empresa de plomería se ofreció a reparar mis tuberías sin costo alguno. Un servicio de restauración se comprometió a encargarse de los daños por agua. Una cadena hotelera me proporcionó una estadía gratuita de 2 noches mientras terminaban las reparaciones. La respuesta de la comunidad fue abrumadora e inesperada. Esa misma noche, durante el noticiero de las 10, la historia salió al aire con imágenes de los vehículos de emergencia afuera de mi casa. Fue entonces cuando mi familia vio su conversación privada transmitida frente a todos. Según la enfermera nocturna que estaba en mi habitación cuando ellos llegaron, mi hermano Troy entró primero, con el rostro pálido. «Acabamos de ver las noticias», balbuceó. «Están haciendo que parezca como si te hubiéramos abandonado». Mi madre entró enseguida, ya a la defensiva. «Y esto es una completa tergiversación», le dijo a la enfermera antes siquiera de mirarme. «No teníamos idea de que la casa estaba en esas condiciones. Amelia sabe que la habríamos ayudado si hubiéramos entendido la situación». Mi padre se quedó en silencio junto a la puerta, con el rostro indescifrable. Solo cuando la enfermera salió, se acercó a mi cama y me preguntó en voz baja, «¿Vas a estar bien?». Fue la primera pregunta genuina que alguno de ellos me hizo desde la muerte de James. A los pocos minutos de su llegada, mi teléfono empezó a sonar sin parar con llamadas de familiares lejanos y amigos de la familia que habían visto el reportaje. Mi tía Susan llamó directamente a mi mamá exigiendo saber por qué nadie había ido al aeropuerto. El jefe de mi papá mandó un mensaje para expresar su preocupación y ofrecer ayuda. La imagen de familia unida y amorosa que tanto habían cuidado se estaba desmoronando bajo el escrutinio público. Mientras yo entraba y salía del sueño, los escuchaba en el pasillo, discutiendo en voz baja sobre cómo arreglar la situación. Troy insistía en que debían adelantarse a la historia antes de que dañara su reputación profesional. Mi mamá se preocupaba por lo que pensaría su club de bridge. Mi papá sugería simplemente llevarme a su casa en cuanto me dieran de alta, para aparentar que se preocupaban por mí. En ninguna de esas conversaciones escuché verdadero remordimiento o preocupación por mi bienestar. Todo giraba en torno a las apariencias, al control de daños y a su incomodidad personal. Incluso en medio de esta crisis, no podían ver más allá de sí mismos. Cuando llegó la trabajadora social del hospital para hablar sobre mi plan de alta, trajo noticias de que el apoyo de la comunidad seguía creciendo. Un grupo local de apoyo en el duelo se había ofrecido a darme consejería. Un servicio de entrega de comida había donado 2 semanas de alimentos preparados. Varios vecinos se ofrecieron a ayudar con las tareas del hogar durante mi recuperación. «Tienes opciones», me aseguró la trabajadora social. «No tienes que irte con tu familia si eso no es lo que quieres». Era la primera vez que alguien reconocía que yo tenía una elección, que no estaba obligada a aceptar ayuda disfrazada de obligación y de interés propio solo porque venía de parientes de sangre. Mientras mi familia rondaba ansiosa, esperando implementar su plan de control de daños, cerré los ojos y pensé en James. Él siempre me había animado a defenderme frente a mi familia. «Tu valor no depende de que ellos sepan verlo», solía decirme. Ahora, acostada en una cama de hospital después de casi morir sola en nuestra casa, por fin entendí lo que quería decir. A la mañana siguiente, mi condición se había estabilizado lo suficiente para mantenerme consciente por más tiempo. La habitación del hospital se sentía abarrotada con la presencia de mi familia. Se turnaron durante la noche para asegurarse de que siempre hubiera alguien visible a mi lado, sobre todo cuando el personal del hospital entraba a la habitación. La actuación era impecable, pero completamente vacía. Troy estaba sentado revisando su celular, levantando la vista de vez en cuando para preguntarme si necesitaba algo, y luego volvía a lo que claramente parecía ser control de daños en redes sociales.
Mi madre acomodaba y desacomodaba los pocos objetos en mi mesa de noche, llenando el silencio con comentarios sobre cómo todo el asunto se había exagerado demasiado. Mi padre permanecía junto a la ventana, suspirando de vez en cuando y mirando el reloj. Cuando el doctor Reynolds entró para hablar sobre mi condición y el plan de alta, mi madre cambió de inmediato el tono de su voz, suavizándola mientras me tocaba el brazo. Estamos tan agradecidos de que esté bien. Nos la vamos a llevar a casa. Por supuesto, nuestra familia siempre se mantiene unida en los momentos difíciles. El doctor asintió de manera profesional mientras revisaba mi expediente. La señora Henderson ha pasado por un trauma considerable, tanto físico como emocional. Su recuperación requerirá descanso, buena alimentación, un entorno cálido y el mínimo de estrés. Al decir esto, me miró directamente a mí, no a mi madre. ¿Con qué red de apoyo cuentas, Amelia?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Troy se adelantó. Nos tiene a nosotros. Somos su familia. Solo hubo un malentendido con la hora de su llegada ayer, que los medios distorsionaron por completo. El doctor Reynolds mantuvo su compostura profesional. Ya veo. ¿Y habrá alguien disponible para quedarse con ella de manera continua durante las próximas 48 horas? La conmoción requiere vigilancia y no debe quedarse sola. Por supuesto, respondió mi madre con suavidad. Ya preparamos el cuarto de visitas. Puedo reorganizar mi agenda para estar en casa. En ese momento entró Jessica, una enfermera que había estado cuidándome desde temprano, con mi medicamento y una charola con el desayuno. Ella ya había notado cómo la actitud de mi familia cambiaba cada vez que entraba personal médico. Mientras revisaba mis signos vitales, me preguntó en voz baja, ¿estás cómoda con este plan, Amelia? Porque hay otras alternativas si las necesitas. Mi madre se tensó al escuchar la palabra alternativas. Y ella se va a casa con su familia, que es donde pertenece, dijo con firmeza. Jessica me sostuvo la mirada, ignorando la interrupción de mi madre. La decisión es tuya, respondió con calma. En ese instante algo cambió dentro de mí. La decisión era mía. No lo que hiciera ver bien a mi familia, no lo que preservara su estatus social, sino lo que yo realmente necesitaba. Respiré hondo. Quiero escuchar sobre las alternativas, dije, con una voz más firme de lo que había sonado en semanas. La habitación quedó en silencio. Troy dejó de teclear a la mitad de un mensaje. La boca de mi madre se abrió y cerró sin emitir sonido alguno. Mi padre se giró desde la ventana con el ceño fruncido. Amelia, alcanzó a decir mi madre al fin. No puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que hemos hecho. ¿Qué exactamente han hecho?, pregunté, sin pensar, pero sin querer retractarme tampoco. Cuando James estaba muriendo, estaban demasiado ocupados para venir. Cuando lo enterré sola, dijeron que los vuelos eran muy caros. Cuando necesité un aventón del aeropuerto después de 30 horas de viaje, me sugirieron pedir un Uber. Cuando llamé por la tubería rota, dieron prioridad al club de bridge y a las cenas de negocios. Mi voz se mantuvo tranquila, solo exponiendo hechos, sin sonar acusatoria. Así que, por favor, díganme qué han hecho que les dé derecho a controlar mi recuperación ahora que todo mundo está mirando. Troy se levantó de golpe. Eso es totalmente injusto. No sabíamos qué tan grave era. No preguntaron, lo interrumpí. Ni una sola vez se detuvieron a preguntar cómo estaba en realidad. Ni una sola vez ofrecieron ayuda genuina sin condiciones. No necesitaban verme en las noticias para saber que estaba de luto y sola. Eligieron no verlo. El rostro de mi madre se tiñó de indignación. Siempre te hemos apoyado, Amelia. Tal vez no de la manera exacta que querías, pero las familias no pueden dejarlo todo por cada crisis. Tus expectativas son simplemente poco realistas. ¿Esperar un aventón del aeropuerto después de enterrar a mi esposo es poco realista?, pregunté en voz baja. ¿Confiar en que alguien se asegurara de que la calefacción funcionara en mi casa en pleno invierno era pedir demasiado? Somos personas ocupadas, insistió Troy. No podemos acordarnos de cada pequeño detalle. ¿Y cada pequeño detalle?, repetí, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire.
como asegurarse de que su hermana recién enviudada no muera congelada en su propia casa. Finalmente, mi padre habló, con la voz apagada. Damelia, entendemos que estés molesta. El duelo puede hacer que uno diga cosas que en realidad no quiere decir. Cuando pienses con más claridad. Estoy pensando con más claridad que en años, lo interrumpí. Por primera vez, veo la dinámica de nuestra familia sin justificarla. Veo que he pasado toda mi vida conformándome con migajas de atención y convenciéndome de que era un banquete. Jessica seguía en la habitación, acomodando en silencio mis medicamentos. De alguna manera, su presencia me dio fuerza para continuar. No los odio, dije, mirándolos uno por uno. Ni siquiera los culpo por ser quienes son. Pero ya no voy a fingir que pueden darme lo que necesito en este momento, o que lo harían aunque pudieran. ¿Entonces qué estás diciendo?, exigió mi madre. ¿Qué prefieres, quedarte con extraños antes que con tu propia familia? Estoy diciendo que elijo priorizar mi sanación por encima de mantener la imagen de nuestra familia. Elijo rodearme de apoyo genuino, no de obligaciones disfrazadas de cuidados. En ese momento entró la trabajadora social, la señora Patel, con una carpeta en las manos. Mi familia guardó silencio de inmediato, consciente de cómo se vería seguir discutiendo. La señora Patel explicó los recursos comunitarios que se habían organizado: 2 semanas de hospedaje en el Hotel Riverview mientras reparaban mi casa, servicios de entrega de comidas, transporte para mis citas médicas y un grupo de apoyo para personas en duelo que se reunía 2 veces por semana. Además, varios vecinos ofrecieron a pasar a verte regularmente, añadió. Y la empresa que está trabajando en tu casa se comprometió a instalar un sistema de seguridad con monitoreo remoto para prevenir futuras emergencias. El contraste entre este apoyo sincero de desconocidos y el respaldo renuente y calculado de mi familia no podía ser más evidente. Mientras ellos me miraban en silencio, atónitos, acepté sin titubeos los arreglos presentados por la señora Patel. «Que esto es absurdo», balbuceó al fin Troy. «Estás eligiendo a gente cualquiera por encima de tu propia sangre». Miré a mi hermano, de verdad lo miré, quizá por primera vez. Estoy eligiendo la bondad sobre la obligación. Estoy eligiendo valorarme lo suficiente para aceptar ayuda que viene sin condiciones ni resentimientos. Mi madre tomó su bolso con movimientos tensos, llenos de indignación. «Cuando entres en razón, aquí estaremos. Pero no esperes que dejemos todo otra vez cuando decidas que nos necesitas». «Ese es exactamente mi punto», respondí en voz baja. «Nunca pude esperar eso, y ahora ya no lo haré». Mientras ellos salían de la habitación, mi padre se detuvo un momento junto a la puerta. Por un instante, pensé que quizá diría algo significativo, algo que reconociera la verdad de lo que había pasado. En cambio, simplemente asintió una vez antes de seguir a mi madre y a mi hermano. Jessica se acercó a mi cama después de que se fueron. «Eso requirió un valor increíble», dijo, acomodando mis almohadas. Poner límites con la familia es de las cosas más difíciles, especialmente cuando uno está vulnerable. «No se siente como valor», admití. «Se siente como rendirse». «No te estás rindiendo», me corrigió con suavidad. «Te estás dando permiso para sanar sin cargar también con su equipaje emocional». Hay una gran diferencia. Esa tarde, representantes de los distintos servicios comunitarios llegaron para coordinar mi plan de alta. El gerente del hotel me aseguró que todo estaba listo para mi llegada. La empresa de restauración me mostró fotos del trabajo inicial que habían hecho para prevenir más daños en mi casa. El coordinador del servicio de comidas revisó preferencias alimenticias y horarios de entrega. Cada interacción reforzaba lo que Jessica había dicho. Esto no se trataba de rechazar a la familia, sino de aceptar apoyo genuino sin tener que ganarlo o pedir disculpas por necesitarlo. Se trataba de reconocer que, a veces, la familia en la que nacemos no puede darnos lo que necesitamos, y eso no es un fracaso de nuestra parte. Al caer la tarde, estaba instalada en una cómoda suite del Hotel Riverview con vista al río que da nombre a la ciudad. La habitación estaba cálida, la cama suave, y el refrigerador lleno de alimentos sencillos y nutritivos. Sobre el escritorio había una planta en maceta con una tarjeta firmada por el personal del hospital que me había cuidado. Por primera vez desde que James murió, sentí algo además de dolor y abandono. No era felicidad,
Todavía parecía imposible de alcanzar, pero quizá era el primer brote frágil de paz. Había permanecido en mi verdad, honrado mis necesidades y descubierto que había bondad en el mundo más allá de los estrechos límites de la obligación familiar. Mientras observaba el sol ponerse sobre el río, susurré a James como si él pudiera escucharme. Creo que hoy se sentiría orgulloso de mí. Finalmente hice lo que siempre me decías que debía hacer. Casi podía escuchar su respuesta. Siempre me he sentido orgulloso de ti. Eras tú a quien necesitabas hacer sentir orgulloso. Pasaron 3 meses en un borrón de lenta y constante recuperación. Mi recuperación física avanzó más rápido de lo esperado. Los síntomas de la conmoción cerebral desaparecieron después de varias semanas de reposo. La quemadura eléctrica en mi mano dejó solo una marca tenue que el doctor aseguró desaparecería por completo con el tiempo. La herida en mi sien sanó convirtiéndose en una delgada línea plateada, parcialmente oculta por mi cabello. La sanación emocional resultó más desafiante, pero igualmente posible. Con la ayuda del grupo de apoyo para el duelo que se reunía en un acogedor centro comunitario todos los martes y jueves, comencé a procesar no solo la pérdida de James, sino también los sentimientos complicados alrededor de la relación con mi familia. La facilitadora del grupo, Eleanor, tenía una manera gentil de hacer preguntas que me ayudaba a ver patrones sin juzgar. El duelo tiene una forma de aclarar lo que realmente importa, solía decir Eleanor. Quita las pretensiones y nos obliga a enfrentar la verdad, tanto la hermosa como la dolorosa. La transformación de mi casa reflejaba la interna. La empresa de restauración no solo reparó los daños por el agua, sino que hizo mejoras que nunca había considerado. Instalaron un termostato inteligente que podía controlar de forma remota. Reemplazaron el viejo calentador de agua por un modelo eficiente en energía y reforzaron la plomería para prevenir futuras congelaciones. Lo que comenzó como destrucción se convirtió en una oportunidad de renovación. Durante todo este proceso, vecinos que apenas conocía se convirtieron en parte constante de mi vida. Diane, de la casa de enfrente, traía sopa casera todos los domingos. Robert y Thomas, 2 casas más allá, me ayudaron a reinstalar mis jardineras cuando el trabajo en el jardín estaba completo. María, una maestra jubilada al final de la cuadra, simplemente se sentaba conmigo en los días difíciles, cuando las palabras eran innecesarias pero la presencia era esencial. Mi familia mantuvo una distancia cuidadosa. Llegaban mensajes de texto ocasionales, superficialmente amables, pero sin reconocer lo que había sucedido en la habitación del hospital. Mi madre envió una tarjeta genérica de Pensando en ti, firmada por los 3. Troy llamó una vez, aparentemente para preguntar cómo estaba. Pero en realidad para mencionar que algunos de sus clientes habían visto la noticia y quería aclarar cualquier malentendido. Mi padre envió un correo electrónico con enlace sobre información de seguros de vivienda, su única concesión de que algo significativo había ocurrido. Respondí cortésmente, pero de manera breve a cada contacto, sin esperar ya una conexión más profunda o comprensión. El límite que había establecido en el hospital se mantenía firme, no como castigo, sino como protección para mi corazón en proceso de sanación. No podía permitirme agotar mis limitados recursos emocionales en relaciones que constantemente daban menos de lo que recibían. 6 meses después de la muerte de James, establecí la beca conmemorativa James Henderson para Educación Internacional en nuestra alma mater. Usando los fondos del seguro de vida que finalmente se habían procesado, creé un fondo que ayudaría a estudiantes a estudiar en el extranjero con sistemas de apoyo de emergencia disponibles. La beca cubría específicamente viajes de emergencia para familiares y fondos de contingencia para situaciones inesperadas, justo lo que me había faltado cuando la crisis llegó al otro lado del mundo. Trabajar en los detalles de la beca me dio propósito durante las horas más oscuras del duelo. Cada provisión que incluí reflejaba una lección aprendida a través de la experiencia dolorosa. Cada salvaguarda representaba una dificultad de la que futuros estudiantes y sus familias podrían estar protegidos. James siempre había valorado la educación y las oportunidades. Esto me parecía la forma perfecta de honrar su memoria mientras transformaba mi dolor en algo significativo. En lo que habría sido nuestro 11º aniversario, organicé una pequeña reunión en mi casa reconstruida para anunciar a la primera beneficiaria de la beca. Amigos cercanos que me habían apoyado en todo se unieron a la celebración, junto con nuevos amigos que hice durante mi proceso de recuperación. Mi familia recibió las invitaciones,
pero enviaron disculpas citando compromisos previos. Al entregar el certificado de la beca a Angela, una joven de ojos brillantes que planeaba estudiar en Japón, sentí la presencia de James más fuerte que desde su muerte. No como un fantasma ni una visita sobrenatural, sino como el impacto duradero del amor que habíamos compartido. Su influencia permaneció en cómo enfrentaba los desafíos, en mi capacidad de resiliencia y en mi habilidad para encontrar sentido en el sufrimiento. Esta beca existe gracias a un gran amor y a una pérdida profunda, les dije a la pequeña audiencia reunida en mi sala, pero también gracias a una lección inesperada. La familia se encuentra en los lugares más sorprendentes. Formada no necesariamente por la sangre, sino por quienes aparecen cuando más importa que aparezcan. La semana siguiente, recibí una carta de mi padre. Una carta escrita a mano, algo que nunca había recibido de él antes. A diferencia de las comunicaciones superficiales de los meses previos, esta contenía algo raro, reflexión. He estado pensando en lo que pasó después de tu regreso de Singapur, escribió. Aunque tu madre y tu hermano quizás nunca lo vean con claridad, quiero que sepas que reconozco nuestro fracaso, no solo en asuntos prácticos como los traslados al aeropuerto y el mantenimiento de la casa, sino en la obligación más profunda de brindar consuelo durante tus horas más oscuras. No tengo excusas que ofrecer, solo un reconocimiento tardío e insuficiente. El hombre con el que te casaste estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido en su ausencia. Tal vez algún día, si tú quieres, podamos encontrar un camino hacia adelante, no como éramos, sino como podríamos ser. No respondí de inmediato. La carta requería contemplación, no reacción. La comenté con mi terapeuta, quien me había estado ayudando a navegar el duelo y la dinámica familiar durante varios meses. ¿Qué quieres de tu relación con tu padre?, me preguntó. No lo que crees que deberías querer ni lo que podría hacerlo sentir mejor, sino lo que realmente sirva a tu bienestar. La pregunta me acompañó durante días. Finalmente, le escribí de regreso, estableciendo claramente límites y expectativas. Expresé mi disposición a almuerzos ocasionales, solo nosotros dos, con la comprensión de que esos encuentros serían exploratorios, no obligatorios. No regresaría a reuniones familiares ni celebraciones de fiestas en el futuro inmediato. Cualquier relación que avanzara estaría basada en respeto mutuo y conexión genuina, no en actuación ni obligación. Para mi sorpresa, él aceptó estos términos sin discutir. Nuestro primer almuerzo fue incómodo pero civilizado. El segundo, un poco menos. Para el tercero, habíamos encontrado un ritmo cuidadoso de conversación que reconocía nuestra historia sin estar definido por ella. No era el vínculo cercano padre-hija que algunos podrían envidiar, pero era auténtico de una manera que nuestra relación anterior nunca había sido. Mi hermano y mi madre mantuvieron su distancia, enviando de vez en cuando tarjetas de temporada o regalos impersonales, pero nunca abordando los problemas fundamentales que habían llevado a nuestra situación. Acepté esto como su elección y concentré mi energía en relaciones que me nutrían en lugar de agotarme. Un año después de la muerte de James, me encontraba sola en el aeropuerto esperando un vuelo que me llevaría de regreso a Singapur para visitar su tumba en el aniversario. Mientras observaba a familias reunirse a mi alrededor, los abrazos, las conversaciones emocionadas, la alegría genuina de reconexión, sentí una mezcla compleja de emociones. Aún había tristeza por lo que mi propia familia no pudo brindar, pero ya no había el anhelo desesperado de antes. Había aprendido que la familia se puede crear y elegir. Que el apoyo puede venir de fuentes inesperadas, que los límites no son muros, sino filtros saludables que permiten que lo bueno entre mientras mantienen el daño a raya. Lo más importante, había aprendido que mi valor no está determinado por la capacidad de otros de reconocerlo. Al abordar el avión, pensé en lo diferente que se sentía este viaje respecto a mi regreso del año anterior. Entonces estaba rota por el duelo y el abandono, desesperada por conexión y apoyo que nunca llegó. Ahora llevaba dentro de mí una comunidad de cuidado que existía sin importar la proximidad física. Personas que habían aparecido cuando más importaba, y que continuaban haciéndolo día tras día, de maneras grandes y pequeñas. La mayor lección de aquel terrible regreso a casa no era sobre las fallas de mi familia ni las dolorosas consecuencias que siguieron. Era sobre la extraordinaria capacidad de los seres humanos de dar un paso adelante y sostener el espacio para el dolor del otro. Sobre el poder sanador de ser verdaderamente visto en tus momentos más oscuros.
Sobre la familia que creamos cuando aquella en la que nacimos no puede satisfacer nuestras necesidades. Si alguna vez te has sentido abandonado justo cuando más necesitabas apoyo, debes saber que no estás solo. Tu valor no depende de la capacidad de otros para reconocerlo. A veces, las personas de las que esperamos apoyo simplemente no pueden darnos lo que necesitamos debido a sus propias limitaciones, y no por nuestra falta de valor. El reto está en permanecer abierto a fuentes inesperadas de cuidado y conexión, incluso cuando experiencias pasadas hacen que esa apertura se sienta peligrosa. ¿Qué fuentes inesperadas de apoyo has descubierto en tiempos difíciles? ¿Alguna vez te ha sorprendido la amabilidad de extraños cuando quienes estaban más cerca de ti no pudieron brindarte lo que necesitabas? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y comparte para ayudar a otros que podrían sentirse solos en sus propias luchas. Recuerda que tu historia importa, tus límites son válidos y la sanación siempre es posible, a veces de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Gracias por ser parte de este viaje conmigo.